para poder dar con la ayuda de Dios la conclusión de lo que hemos venido compartiendo en estos días. Hechos capítulo 2, del 1 al 4, y vamos a leer en el nombre poderoso de Jesucristo. Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Hemos estado hablando, y ya este es el séptimo y con la ayuda de Dios último mensaje de una serie titulada El Pentecostalismo Apostólico. ¿Cómo es? Gloria a Dios. Bueno, así que vamos a leer la Biblia en el nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús. Aleluya. ¿Habrá alguno aquí que ama el nombre del Señor Jesús? Gloria a Dios. Vamos entonces a leer juntos en el nombre de Jesucristo, y quiero que nos dispongamos para leer esta palabra. Mientras ustedes la leen en la versión que ustedes posean, yo leo en Hechos 2, 1 al 4, pero en la Nueva Biblia Viva. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, los creyentes estaban juntos reunidos. Escucharon de pronto un estruendo semejante al de un vendaval que venía del cielo y que hacía retumbar la casa en que estaban congregados. Acto seguido aparecieron lengüetas de fuego que se les fueron posando a cada uno en la cabeza. Entonces cada uno de los presentes quedó lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en idiomas que no conocía, pero el Espíritu Santo le permitía hablar. Yo digo, alabado sea Dios por eso, gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Y estamos hablando del pentecostalismo apostólico, y quiero que hoy nos enfoquemos en la séptima parte de este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús. Y específicamente, o más especialmente, estamos hablando o estaremos hablando sobre lo que es la historia de lo que es el pentecostalismo unicitario. Ya hemos hablado a grosso modo de varios de estos aspectos, pero hoy quiero que conozcamos un poco de nuestra historia. Diga conmigo, nuestra historia. Amén. Diga una vez más, nuestra historia. Muy bien. Ante la pregunta, ¿dónde comenzó el Evangelio?, la respuesta de todo creyente en la palabra de Dios es que la iglesia primitiva tuvo su comienzo en el Pentecostés. Pero el Evangelio lo trajo el amado Señor Jesucristo. Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo. Y esto comienza aún antes del mismo Pentecostés, durante el ministerio itinerante, glorioso y poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él establece algo poderosísimo que en este día quiero decir a modo de introducción, para que luego podamos, y usted me pueda prestar con la ayuda de Dios su atención. Y he orado a Dios para que Dios le dé fe, porque sin fe no solo es imposible agradar a Dios, sino que aún la palabra no tiene provecho en nuestros corazones. Dice, a algunos no les fue provechoso el oír la palabra por no oírla acompañada de fe. Diga, necesitamos fe. Fe para orar por los enfermos, fe para cantar, fe para adorar, fe para oír la palabra de Dios. Aleluya. Y fe también para ser salvos. Ahora, hay un texto muy clásico que es Mateo 16:18. Y este texto me ha llamado tanto la atención que me di a la tarea de hacer una pequeña indagación al respecto para que usted y yo podamos entenderlo aún más. La Nueva Biblia Viva traduce Mateo 16:18 de la siguiente manera. Dice, tú, esto es Jesús al apóstol, o en esa época al discípulo Pedro, le dice, tú eres Pedro, discípulo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Tremendo esa poderosa palabra. Y ahí hay un juego de palabras en el idioma original griego, y es interesante, lo cual le ha traído confusión aún a algunos eruditos, especialmente cuando estos no están guiados por la revelación de Dios, al punto que algunos toman esta escritura que acabo de leer, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, para decir que
la iglesia está edificada sobre la vida misma del apóstol Pedro, o el principal, o por lo menos ellos, según ese entendimiento, el primer papa, o de ahí viene la sucesión papal. Una interpretación totalmente enajenada, contraria, extraña a las escrituras, pero aún así el problema radica no solo en el juego de palabras, sino en la percepción con la cual ellos han estudiado esto. No obstante, nosotros entendemos que de ninguna manera la iglesia puede estar fundada sobre ningún hombre, no importa que sea Pedro, ni Pablo, ni ningún hombre de Dios, porque no dejan de ser hombres. Realmente la iglesia y su fundamento, así como lo dice Efesios 2:20, está edificado sobre el fundamento de apóstoles, de profetas, pero ellos no se inventaron nada. Realmente dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, todo apunta al fundamento eterno de la roca eterna que es Cristo el Señor de gloria. Y en la roca es Jesucristo. Diga, Jesucristo es la roca. No obstante, cuando dice tú eres Pedro, diga Pedro. Esa es la confusión que ha traído a muchos, porque resulta que Pedro viene del griego Petros, y Petros significa piedra o una roca, y apunta a uno de los 12 apóstoles. Pero resulta que Petros, la palabra Petros 4074 del diccionario Strong de palabras bíblicas hebreas y griegas, Petros es un sustantivo masculino, propiamente, literalmente lo que traduce o lo que transmite es piedra, y se refiere a un guijarro, como las piedras pequeñas que se encuentran a lo largo de un camino. Es decir, hay una connotación y más bien una denotación totalmente distinta, no solo en su significado, sino en lo que realmente representa ese Petros. Dice, piedra pequeña que se encuentra a lo largo de un camino. Petros significa, diga, piedra pequeña. Así que hay una palabra poderosa. El Señor le dice, tú eres Petros, o sea, una piedra pequeña, y el significado del término es así como las piedras pequeñas que se encuentran a lo largo del camino, una piedrecita pequeña. Pero interesantemente, esta palabra Petros se contrasta con otra palabra que está en el mismo versículo, y es la palabra Petra. Diga, Petra. Y eso se refiere a una roca similar a la de un acantilado. De manera que me dediqué a mirar qué es lo que significa eso de sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en el 4073 de lo que es palabras del Strong, que es un diccionario de palabras en griego y hebreo, me llama la atención que mientras que Petros, que se refiere a él como una piedra pequeña, la palabra Petra, que es la palabra esta roca, sobre esta roca o sobre esta Petra edificaré mi iglesia, se refiere a una peña. Y hay algo interesante, y es que la Biblia habla de una peña, la peña de Oreb. Y nosotros sabemos que esa peña tiene un significado especial, se refiere a Cristo el Señor. Él es la peña de Oreb, Él. Pero note, la palabra Petra significa piedra, pero no en el sentido de piedra pequeña, sino que se refiere a una gran masa de roca, a una gran masa de roca. El término Petra es un sustantivo femenino, mientras que Petros, de donde viene piedra pequeña, se refiere al nombre del apóstol. Lo otro es Petra, que es un sustantivo femenino y se refiere a una masa de roca monolítica, cuyo significado es distinto del de 40-47 Petros, que significa una piedra o guijarro aislado, pequeño. Petra se refiere a una roca sólida o nativa. Esto me llamó poderosamente la atención, que se eleva desde lo profundo de la tierra, una gran masa de roca, un peñasco como un acantilado prominente. Justo ayer estaba visualizando material acerca de lo que es el misterio de aquellas rocas naturales,
y de aquellas rocas inexplicables en el mundo, especialmente lo que se le llaman los monolitos, rocas gigantescas de toneladas de peso que aparecieron por allí. Algunas tienen formas de animales y los científicos y la ciencia explica obviamente que se refiere a la erosión, al efecto del agua, del viento, y claro, tienen formas extraordinarias, pero algunas de ellas son rocas gigantescas, son impresionantes, algunas de ellas inexplicables en algunos lugares y posiciones. No voy a hablar exactamente de ellas, pero es impresionante cada una de estas grandes rocas. Aquí en Colombia también hay alguna mega roca por allá, creo que es en Antioquia, una mega roca muy reconocida, y en cualquier lugar del mundo hay alguna alusión a lo que se llaman los monolitos, rocas que tienen impactada a la misma ciencia. Algunos de ellos dicen, pero ¿de dónde aparecieron estas y cómo llegaron aquí? Especialmente, ¿cómo las pusieron aquí? ¿Quién las puso? ¿Qué sucedió con estas rocas? No me refiero a los monolitos que han sido hechos o creados o de alguna manera como esculturas realizadas por el hombre, sino a otro tipo de rocas que hacen alusión a las piedras nativas, es decir, rocas que superan toda expectativa, rocas que son literalmente, ellos dicen, obra de la naturaleza, pero nosotros entendemos que son creadas por el creador mismo de la naturaleza. Amado hermano, hasta las rocas tienen un mensaje que darle a la raza humana de que hay alguien más poderoso que ellas. Y me llamó la atención esto porque cuando la Biblia dice que su iglesia no iba a estar fundada sobre esa piedra pequeña que era Petros, sino sobre esa roca monolítica enorme, una gran masa de roca, un peñasco, como un acantilado prominente que hace alusión a su doctrina y hace alusión a su persona, es decir, a su poder y a su enseñanza. Diga conmigo enseñanza, diga conmigo fundamento, diga conmigo poder, diga conmigo su espíritu. Es decir, la verdadera iglesia siempre ha estado fundada bajo esa roca. Incluso la Biblia dice, siendo la principal roca, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y ante esta iglesia que está fundada sobre la roca, dice la Escritura que las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Y hemos visto algo de historia, de cómo históricamente hablando, imperio el romano o personajes de diferentes índoles se han levantado para destruir la iglesia, pero la iglesia sigue mientras ellos han desaparecido en la oscuridad de la historia, porque la promesa sigue vigente. La iglesia no ha caducado, no ha terminado, la iglesia sigue, porque el dueño de la iglesia, que es su cabeza, además que es su roca, no ha caducado. Él no ha muerto. Él vive. Diga conmigo, mi Dios está vivo. Gloria a Dios. Ahora, teniendo en cuenta esto y esto en mente, por favor no lo olvide, la roca es Cristo. Y no es una piedra pequeña, sino una monolítica. Averigüe los monolitos, rocas de hasta 150 y algunos hablan de hasta de 2000 toneladas. Una cosa impresionante. Así que vamos a enfocarnos en algunos aspectos muy, pero muy interesantes en cuanto a la historia, y voy a tomar algunos minutos para narrarle a usted un poco de nuestra historia. En especial en este mensaje, ya siendo el séptimo, tengo ya la tranquilidad de que hay 6 mensajes antes que este, donde hemos hecho ya alguna explicación, por lo menos bastante básica, pero al menos tratando de tocar todos los aspectos fundamentales sobre lo que es la historia del pentecostalismo en general, pero siempre hemos apuntado a lo mismo, y es que el pentecostalismo por sí solo no es digamos, el fundamento de la iglesia. Se requiere más que solo pentecostalismo, se requiere algo apostólico, más que solo experiencia sobrenatural, se requiere fundamento doctrinal, y este no puede ser un pretexto inventado por el hombre, sino basado en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo una vez más la piedra principal Jesucristo, el Señor de gloria. Amén. Ahora,
¿Dónde entonces comienza la iglesia? Básicamente comienza o tiene su inicio, su génesis, sus albores, el día de Pentecostés, cuando los casi 120 fueron llenos del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en nuevas lenguas o glosolalia o idiomas dados por Dios, que en Hechos 2, 1 al 4, según la Nueva Biblia Viva que leímos, se refería a lenguas no aprendidas previamente, pero que eran idiomas a través de los cuales ellos hablaron de una manera obviamente sobrenatural. Por eso el texto dice que cada uno lleno del Espíritu Santo hablaba en idiomas que no conocía, pero que el Espíritu Santo le permitía hablar. Es decir, lo que es la glosolalia, lo que es el hablar en lenguas, es tan glorioso que la misma palabra de Dios muestra que se habla de lenguas humanas y también lenguas angelicales o angélicas. Y en este caso, en Hechos 2, como una alusión a lo que sería el mensaje maravilloso de la iglesia, se hace uso, o el Espíritu Santo de Dios dota a un grupo de hombres y mujeres allí que hablaban en idiomas que no habían aprendido o que no conocían, y que obviamente al hablarlo desconocían su significado, pero la gente que estaba allí, que había nacido en su lengua, como más adelante Hechos 2 dice, cada uno le oímos hablar en la lengua en que hemos nacido. Es decir, los nativos de las diferentes naciones, judíos de las diferentes naciones, oían al pueblo hablar, o a estos hombres y mujeres, en un lenguaje que obviamente los impactó, porque ellos sabían que eran solo galileos estos que hablaban. Decía, pero esta gente son gente de este territorio, ¿cómo, de dónde aprendieron a hablar en los diferentes lenguajes que nosotros hablamos? Partos, medos, elamitas, gente de Capadocia, del Ponto, de África, de Panfilia, de las regiones más allá de Cirene, todos prosélitos, gente de diferentes sectores y aún gente convertida al judaísmo, los oían hablar cada uno las maravillas de Dios. Por eso es maravilloso el texto que dice que lo que hablaban era que el Espíritu Santo les permitía hablar. Y siempre la iglesia, en cuanto a experiencia se refiere, ha estado relacionada a un mover que es el poder del Espíritu Santo, que cuando se manifiesta hace que la gente hable en un lenguaje que no se puede comprender cuando es lengua angelical, o que se puede comprender cuando es lengua humana, pero con el propósito de dar un mensaje y no previamente aprendido en caso de hablar un lenguaje humano. Y hay infinidad de testimonios de gente que, predicadores o personas que no hablaban croata, no hablaban hebreo, no hablaban algún idioma, y en el momento que el Espíritu Santo los toma, comienzan a hablar en lenguas, y especialmente con un mensaje específico para alguien en el público que sí entiende ese idioma. Amados hermanos, la iglesia del Señor empezó de una manera, diga conmigo, sobrenatural. Aleluya, una intervención divina, una intervención poderosa, directa del Espíritu Santo de Dios en los mismos albores de su amada iglesia, que iba a estar fundada sobre su roca. Alabado sea el Señor, que es Cristo el Señor. Pero esa roca no solo apunta a la experiencia misma con su persona, con su espíritu, sino también que apunta a su fundamento, a su doctrina. Y obviamente eso es lo que se debe seguir siempre a la hora de estudiar la historia. No solo es, también tenemos la experiencia, sino y cómo está tu doctrina, cómo es el fundamento, en qué se basa. Ahora, con todo lo sucedido históricamente, la historia muestra que muchos grandes avivamientos, además de este, que fue el primer gran avivamiento en la historia de la iglesia, Hechos 2, el Pentecostés, la historia muestra avivamientos por todas las edades durante todos los siglos. A partir del primer siglo, donde los dones del Espíritu y las manifestaciones que había en la iglesia primitiva se repetían. Hay registros históricos de avivamientos en diferentes épocas históricas. Ya hemos mirado los días de Tertuliano en el segundo siglo, de Juan Crisóstomo en el siglo IV, de ciertos cristianos en el siglo VIII, los cuáqueros del siglo VIII, y de los predicadores ingleses Juan Wesley, George Whitefield y Edward Irving. Muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y así históricamente hemos encontrado varios escenarios, hasta el famoso
y más conocido durante los últimos tiempos, el denominado evento de la calle Azusa. Pero el verdadero evangelio es el que está basado en el fundamento, en la roca, no en la piedra pequeña que es Pedro, sino en la roca que es Cristo, basado en el fundamento de los apóstoles, no dice del apóstol, sino de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él les había dicho que debían ir, y aquí es donde viene la conexión para llegar al final de este mensaje. Él les había dicho que debían ir por todo el mundo, diga, todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura, diga, toda criatura. Esto según Marcos 16:15. Por otra parte, Jesús mismo dice que la comisión de ellos era comenzar desde Jerusalén. Por eso comienza con un mensaje en idiomas que apuntaba a que ese mensaje no se iba a quedar solamente en Jerusalén. Es decir, desde el mismo inicio está diciendo, esto no es solo para este grupo de como 120 personas y nada más. Dice, para gente de todas las naciones que estaban allí presentes, desde Jerusalén, diga, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, tenga en cuenta esto, y es que ya habíamos mirado cómo después históricamente, por la gracia de Dios, el evangelio llega a nuestro territorio, lo que es Suramérica. Ya habíamos dado algunos detalles, empezando por uno de los primeros, según la historia, históricamente, por lo menos, si no el primero, uno de los primeros, aunque ya habían otros antes que ya lo habíamos mirado, fue el inglés Diego James Thompson, que vivió entre 1788 y 1855, y que Dios de alguna manera usó para abrir desde el sur, entró desde la parte sur y llegó hasta la parte casi hasta nuestro país. Pero ese hombre fue un gran instrumento para traer no solo Biblias y luego traducir y traer Biblias a través de las sociedades con las que él trabajaba y llevarle a mucha gente el mensaje más hermoso, que es el mensaje de la palabra de Dios. Y vemos también que hubo una época, especialmente con estos primeros misioneros, que eran muy preponderantes, que eran muy relevantes. Algunos gobernantes facilitaron la entrada de los primeros misioneros cristianos evangélicos a los países de América Latina. Eran hombres como Thompson, por ejemplo, que tenía contacto con ciertos hombres prominentes, porque obviamente la persecución era acérrima por parte de la Iglesia Universal Católica para los que ellos habían llamado evangélicos protestantes. Pero cuando tenían cartas o tenían respaldo por gobernantes, eso también era parte de la providencia divina, porque vemos que Thompson llega a Buenos Aires, Puerto de los Buenos Aires, en 1818, y fue apoyado por el presidente Bernardo Rivadavia, de Argentina. Y Thompson pasa luego a Chile en 1821 y allá también es apoyado por el presidente Bernardo O'Higgins. En 1822 llega a Perú, donde le recibe el general José de San Martín, donde fue nombrado director de educación pública en 1824. Es decir, lo que quiero destacar es que en la gracia, en la soberanía de Dios, Dios permitía que algunos de los primeros misioneros que llegan a nuestros territorios sean gente que tenían influencia en las esferas de poder, empezando por la primera de las 7 esferas de poder, que es la esfera del gobierno. Y obviamente Dios permitió que este tipo de gente abra puertas y sea llegado, o él no solamente llegaba como el típico misionero que nos imaginamos menoscabado por todos, sino como un misionero embajador que era representante de un mensaje especial, y el mensaje que verdaderamente traería liberación a aquel pueblo. Y por la gracia de Dios el evangelio se fue expandiendo. Se sabe que llegó hasta Ecuador, un año después pasó a Colombia, año 1825, pero se enfocó más en México, las Antillas españolas e inglesas, y así él empezó a hacer un gran trabajo. Sabemos que también fue un instrumento usado por Dios para traducir Biblias, especialmente al quechua, para poder que los nativos, las personas en ciertos territorios,
puedan leer esa palabra y oír la palabra en el idioma que ellos podían entender. Y ahí viene también la historia de las traducciones. Ahora, esto lo estoy diciendo a modo de recuento para que podamos conectarnos con el hecho de, bueno, ¿y cómo fue que llegó entonces a nuestro país? ¿O cómo fue que el evangelio empezó a ser algo tan impactante hoy en día como es nuestra nación, considerado uno de los países donde más el evangelio ha tenido un auge en cuanto al cristianismo se refiere? Y vemos que mientras hacia la mitad del siglo XIX casi todas las constituciones de cada país latinoamericano habían incluido la libertad religiosa o libertad de culto, que antes estaba prohibida bajo la influencia de la Iglesia Católica. Sin embargo, países como Colombia, Ecuador y Perú aún tenían ciertas restricciones en cuanto a la difusión del evangelio en cada una de sus regiones. Obviamente, el asunto de Colombia, Perú, Ecuador siempre ha sido bastante fuerte, porque había una influencia muy fuerte de parte de la iglesia más poderosa y, lógicamente, a través de todos sus dictámenes y todas sus ideas y sus filosofías, impedían de una manera tremenda el avance del evangelio. No obstante, la promesa para la iglesia siempre ha sido la misma: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Obviamente que eso no significa que no iba a haber mártires. Eso no significa que a los cristianos no los iban a matar y que, como ya hemos visto en la historia, por lo menos uno de los primeros muertos asesinados aquí en Colombia por medio de la famosa Inquisición fue un hombre llamado Adam Edon en Cartagena de Indias en el año de 1622. A través de un supuesto edicto de fe contra las sectas protestantes. En esa época ya, desde el 1611, habían otros grupos. 1622, estamos hablando de más o menos unos 400 años, donde ya el evangelio comienza a tener una auge, una influencia en nuestro territorio. Otra cosa importante para que podamos llegar a nuestra historia es que Dios, en su soberanía y también en su providencia, Él permite muchos aspectos, muchas cosas en la vida. Por ejemplo, para liberar al pueblo de Israel de un edicto diabólico y siniestro en la época de Artajerjes o del rey Jerjes, en la época donde vivía Esther, Mardoqueo, obviamente Dios permite en su providencia que el rey de la época se enamore precisamente de una mujer judía sin saber que era judía, como era Esther. Hadasa, Esther, y ella estaba en esa posición, y obviamente él estaba determinando matar a todas las personas de esa nación a través de alguien perverso como era Amán. Pero en la providencia de Dios, también Dios permite que se levante un hombre llamado Mardoqueo, también judío, que cuando debía ocultar su identidad lo hizo, pero cuando tuvo que decirla públicamente no tuvo temor de hacerlo. La misma Esther fue aconsejada por él y le dice: mira, por ahora reserva tu identidad, pero cuando llegue el momento, ella dijo, en el momento que tuvo que hacerlo, dijo: y si perezco, que perezca. Es decir, Dios en su soberanía permite que algunas personas lleguen a algunos lugares, y cuando llegan a esos lugares llegan con propósitos específicos y siempre son a favor de su pueblo, porque fue a través de esta gracia o a través de esta bendición o a través de esta bondad que Dios salvó la vida de muchos, de miles de judíos que iban a ser asesinados por decreto, por un dictamen satánico contra el pueblo. Pero Dios permitió que haya gracia delante del rey con un judío y gracia delante del rey con una mujer judía. En otras palabras, de la misma forma, en el establecimiento de su iglesia, Dios ha puesto gracia aún en algunos momentos históricos, no solamente ante personas de diferentes esferas del poder, de la educación, del gobierno, de la salud, de las finanzas, de la economía, etcétera, sino que también ha traído personas que en cuanto a experiencia probablemente compartían muchos detalles
pero en cuanto a fundamento eran totalmente distintos, pero en algunos momentos históricos tuvieron que unirse para hacer un frente, porque obviamente la oposición era férrea, era terrible contra todo aquel que se llame cristiano, contra todo aquel que se llame evangélico. Es decir, no importaba qué denominación, no importaba tu rótulo, no importaba de dónde tú provenías, de qué país, de qué nación. Simple y llanamente, en un momento histórico, y es lo que vamos a mirar en un momento, hubo momentos donde, llámese binitarios, trinitarios, unicitarios, tuvieron que unificarse para hacer un trabajo sólido, como lo que pasó, por ejemplo, en nuestro país, o lo que ha pasado en todos los lugares, donde definitivamente el frente de aquellas personas que llegan a expandir, a predicar el evangelio a algún lugar, son atacados independientemente de la denominación a la que pertenezca. ¿Sí me estoy explicando? Espero estar siendo claro, porque esto es lo que quiero ahora mencionar. Ya habíamos mencionado todo esto, por eso estoy saltando, que después de un largo paso de tiempo, desde los 1600, 1700, 1800, 1900, ya en ese tiempo, antes, habían venido muchas otras organizaciones, algunas del nombre, otras trinitarias, pero ya hablando de nuestra historia, la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia es fruto del trabajo misionero realizado en Colombia desde el año de 1936 por Axel Werner Larsen, Sanford Johnson y William F. Drost, entre otros misioneros que, llamados por Dios, vinieron para predicar el mensaje apostólico del único Dios verdadero. Porque es que no hay dos ni tres, hay un único Dios verdadero. Y ahí es donde marca la diferencia. El mensaje del arrepentimiento, porque el problema es que en el paso del tiempo, algunos misioneros, aun cuando eran trinitarios, eran celosos en la doctrina, pero con el paso del tiempo algunos perdieron el celo por esta doctrina, por esta roca que es el arrepentimiento. La iglesia todavía sigue predicando que la gente necesita arrepentirse, pero el evangelio light le dice: no digas eso, porque la gente se siente ofendida, se siente atacada en sus emociones, se siente culpable, y eso no está bien, decirle que es pecador. No, es un evangelio relax, pero el evangelio que está basado no en Pedro, sino en Cristo. En ese evangelio sigue predicando lo que Cristo predicó. Jesucristo dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Pero también un mensaje que incluya el bautismo en agua, y no cualquier bautismo, sino el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y un mensaje que es complementado no solo por el fundamento apostólico, sino por una experiencia con Dios mismo a través del bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, como dice la Biblia en Hechos 2, 1 al 4 y Hechos 2, 38, entre otros pasajes. En 1972 fue constituida la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia bajo el liderazgo de los misioneros William James Thompson y Lewis Morley, con la visión de cumplir el gran mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura. Ahí una vez más sigue en pie el llamado, tanto que muchos de estos misioneros unicitarios hicieron fuerzas, es decir, aunaron fuerzas con personajes trinitarios o personajes incluso metodistas, bautistas y hasta binitarios y hasta no creyentes en la deidad de Jesús, se unían en los principios, pero el verdadero mensaje del nombre siempre permeaba, siempre trasladaba, siempre llegaba al corazón de ellos. Y vemos en la historia, y lo vamos a leer rápidamente, cómo muchos de ellos terminaban también siendo bautizados en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea Dios. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Ahora, William James Thompson y Lewis Morley, con la visión de cumplir el mandato de predicar el evangelio a toda criatura, en los años siguientes
a la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia, fue movida por la fe en el Señor Jesucristo y el amor a Dios y a las almas. Ha extendido el mensaje apostólico por el territorio colombiano, constituyéndose así en una iglesia evangelizadora, discipuladora y misionera, a la que día a día el Señor añade los que han de ser salvos. Yo doy gloria a Dios por haberme traído a ser parte de esta congregación amada. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahora, esto es lo general. Ahora voy a lo específico. Es decir, siempre a mí me gusta ir más de lo general a lo específico porque es mucho más fácilmente de comprender. Historia del Evangelio del Nombre en Colombia. El hermano Carlos Berchtold era un joven de familia luterana, escúchese esto, trinitario, con gran deseo de servir a Dios. Él unió su vida a una hermana llamada la hermana Clara, una joven que creía en el bautismo del Espíritu Santo y tenía una gran carga por la obra misionera. Es decir, en la historia de su iglesia el Señor jamás ha hecho acepción de personas y muchas veces son las mujeres las que más movían el aspecto misionero y el cómo entrar a ciertos territorios. Por eso doy gloria a Dios por aquellas mujeres. Ellos comenzaron a trabajar con una agencia misionera interdenominacional que les envió a trabajar en el campo misionero de Bolivia, donde trabajaron por algunos años. Luego, la altitud afectó el corazón de la hermana Clara y tuvieron que regresar a Norteamérica. Para este tiempo, el hermano Carlos recibió el Espíritu Santo hablando en lenguas, es decir, empezó a tener ya la experiencia pentecostal y seguido, en la mayoría de casos, a la experiencia pentecostal, o es decir, a la experiencia con el Espíritu Santo, viene también la experiencia con el fundamento apostólico. Es decir, el Espíritu Santo, imposible que te deje en engaño, Él siempre te lleva a toda verdad. Alabado sea el Señor. Ahora, por esta causa de esta experiencia, la sociedad misionera para que la que trabajaban los esposos Berchtold los desvinculó, porque ellos no creían en el hablar en lenguas y dice, bueno, mandamos un misionero, se puso allá de amigo con algunos de estos que creen en lo pentecostal, termina hablando en lenguas, así que los desvincularon finalmente. Pues ellos no creían en dicha experiencia. Los esposos Berchtold no perdieron su visión misionera. Comenzaron a visitar distintas iglesias en busca de apoyo para regresar a Sudamérica como misioneros independientes. Ahora, por otro lado, había un hermano llamado Winte Steir, que era secretario misionero de las Asambleas Pentecostales de Jesucristo, una de las denominaciones del nombre de Jesús en sus inicios. Él ofreció ayuda a los Berchtold y los invitó al Canadá para que contaran de su experiencia misionera en Bolivia y del llamado que tenían especialmente por Colombia. En uno de los cultos en que el hermano, en este caso Berchtold, en uno de estos servicios o en uno de estos cultos, dice la historia que el hermano Berchtold hablaba de la obra misionera. El hermano estaba allí, uno de los misioneros más reconocidos y más recordados, llamado Axel Werner Larsen, quien recién se había entregado al Señor, y él sintió también el llamado para venir como misionero a Colombia. Es decir, generalmente lo que alguien tiene, eso es lo que transmite, y oyen a un misionero apasionado por Colombia y otro gran misionero que llegó a ser Axel Werner Larsen, se siente apasionado por Colombia y ese día siente un llamado. Ahora, fue el 12 de mayo de 1937, cuando el hermano Axel Werner Larsen llegó a Colombia como misionero enviado por la Asamblea Pentecostal de Jesucristo. Hizo contacto con los hermanos Berchtold en Málaga, Santander. Hasta este tiempo, los Berchtold no habían aceptado el bautismo en el nombre de Jesucristo. Note eso, ya habían recibido la experiencia del Espíritu Santo. Ya estos Berchtold ya habían tenido la experiencia pentecostal, pero todavía no habían aceptado el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y su ministerio no había tenido mucho fruto en Colombia. Fue así que para unos bautismos ellos decidieron bautizarse en el nombre de Jesucristo. Yo digo, qué gran decisión la que tomaron ellos. Gloria a Dios. El hermano Larsen fue testigo de los primeros bautizados en el nombre de Jesucristo y de los primeros que hablaron en otras lenguas en Colombia. Así comienza el mensaje del nombre de Jesucristo en Colombia. Del ministerio de los hermanos Berchtold tuvo comienzo la misión Buenas Nuevas.
Los hermanos Larsen se trasladaron a Bucaramanga y dieron inicio a una congregación allí. En 1941, los hermanos Elmer Ball y su esposa vinieron para ayudar en la obra en Colombia. Permítame, estoy tratando de narrarles algo para que usted tenga una idea general. Ellos fueron apoyados por la Iglesia Pentecostal Incorporada desde Norteamérica. Para 1942, el hermano Larsen estaba ya cumpliendo 5 años en Colombia y debía regresar al Canadá para su descanso. Entre tanto, los Ball reemplazarían al hermano Larsen en Bucaramanga. Mientras iban al Canadá, los hermanos Larsen tuvieron inconvenientes en Barranquilla para salir del país. Entre tanto, repartieron literatura y al encontrar receptividad en la gente, decidieron quedarse en Barranquilla para iniciar una obra allí. Ahí está la providencia de Dios. Dios muchas veces pone tropiezos, aunque la gente esté decidida a irse, a salir, pero Dios pone tropiezo para que alguien se quede en otro territorio y siga expandiéndose el mensaje en otro lugar. En 1943 vino el hermano Sanford Johnston para ayudar a los hermanos Ball y Larsen. El trabajo, en este caso, de ellos fue unido. Y en el caso de el hermano Sanford Johnston, trabajó un tiempo en la región de Sarare, hoy Casanare, y luego regresó al Canadá por motivos de salud. Por este tiempo existían en Canadá y Estados Unidos 2 organizaciones que contaban con la mayoría de los creyentes del nombre de Jesús. Es decir, todo lo que estoy haciendo es un trabajo de varios años de recopilar la información, de bajarla, de resumirla de tal manera, obviamente todas las fuentes, pero de resumirla de tal manera que se pueden trasladar por lo menos en tan poco tiempo, porque cuando uno estudia historia de la iglesia pentecostal, los que estudian conmigo historia de la iglesia, los que saben un poco de lo que es historia del pentecostalismo, eso es una materia completa y se demora uno bastante tiempo, pero estoy tratando de hacérselo lo más práctico posible. Habían unas organizaciones muy fuertes del nombre, una de ellas las Asambleas Pentecostales de Jesucristo del Canadá y otra de ellas la Iglesia Pentecostal Incorporada de Estados Unidos. En 1945 las 2 organizaciones decidieron unirse en una sola, llegando a constituirse la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, que hoy en día es la UPC o UPCI para nosotros. Ahora la obra misionera en Colombia estaría bajo la dirección y apoyo de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Básicamente, desde el Canadá y Estados Unidos comienzan a enviar 2 organizaciones del nombre, ellas se unen, ellas se fusionan, se forma una gran organización. Obviamente para hacer envíos misioneros se requiere no solo oración y ayuno, se requiere mucho dinero, mucho dinero. Esto no es solo de oración y ayuno, también es de finanzas. Obviamente ellos tenían que mandar misioneros para todas partes, Biblias, alimentación, sostenimiento, economía. No crea que porque los misioneros eran muy ungidos, todos se lo regalaban. Porque él decía, yo soy misionero. Generalmente los misioneros, muchos de ellos ofrecían lo que ellos tenían y obviamente necesitaban un apoyo misionero y a la vez económico. En 1948 fueron nombrados oficialmente los primeros misioneros por la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. La hermana Sally Lemons y los hermanos Drost, ellos trabajaron inicialmente en Cartagena. En 1948 regresó el hermano Johnston y a principios de 1949 sintió llamado de Dios para ir a Cali, pero estando allí se enfermó. Mientras el hermano Johnston estuvo en Cali, tuvo una visión del avivamiento del valle antes de morir. Él pasó esta carga al hermano Drost, quien se vino a Cali con su familia y vivieron en el barrio Bretaña. En aquel tiempo hubo un gran avivamiento, mientras Colombia experimentaba la más terrible, una de las más terribles olas de violencia. Una guerra civil política entre los partidos políticos liberal y conservador de 1949 a 1959, durante la cual unos 300,000 personas murieron. Muchos campesinos se habían refugiado en Cali. Algunos de ellos habían tenido contacto con el Evangelio. Un día, trasladándose a pie hacia el centro de Cali, pasaron por la casa del hermano Drost y atraídos por las alabanzas se acercaron y con ellos comenzó el avivamiento del valle. Alabado sea Dios. Gente que huía de la violencia y Dios los encontró, Dios los trajo y fueron parte de uno de los más grandes avivamientos.
Cuando hablamos del avivamiento del Valle, hablamos de una realidad tan poderosa que hasta el día de hoy el departamento donde más fuego y más avivamiento hay es el departamento del Valle. Es decir, no es casualidad que sean tan impresionante la cantidad, porque muchos de estos misioneros vieron avivamiento allí, en ese. Alguno de ellos subió a algún lugar alto y dice que miró todo el valle como si estuviera encendido en fuego. Y él decía, aquí hay una gran cosecha. Sí, había gran violencia, pero donde abunda la maldad, es donde sobreabunda la gracia de Dios. Hay más poder de Dios. Alabado sea el Señor. Una iglesia se formó en 1951 en La Morena Valle. Una de las primeras mujeres creyentes más reconocidas se llama Eucaris Agudelo, se llamaba Eucaris Agudelo. Era una de las primeras personas en recibir el Espíritu Santo en Cali, por eso pasó a la historia. Se trasladó a La Morena, donde antes vivía, y comenzó a testificar. Esta muchacha, porque era joven, la historia dice que era casi una adolescente realmente, ella comenzó a testificar. Un gran avivamiento empezó allí en las montañas del valle. La hermana Sally, siendo soltera, vino para ayudar al hermano Dross en el naciente avivamiento del valle. Según datos de la hermana Sally, porque a ella la entrevistaron los que hicieron esta historia, entre ellos actualmente nuestro tesorero nacional, Pastor Manuel Carvajal, y ellos hicieron alguna recopilación de toda la historia, y la historia muestra que a ella la entrevistaron en algún momento, hermana Sally. Se dice que el primer pastor colombiano, según su dato, fue el hermano Eduardo García, quien fue a pastorar a la iglesia de La Morena. Hubo muchos mártires colombianos, obviamente. El primero fue el joven Leonel Peña, hijo del hermano Pedro Peña. Por el peligro que representaba la violencia en La Morena, siendo pastor el hermano Saúl Ramírez, la iglesia de La Morena se dispersó y pareció que se hubiera perdido, pues no se tenía noticias de los hermanos. Quiero que preste atención a esto. Los hermanos Dross fueron al Uruguay y el hermano Lewis Morley, quien se casó con la hermana Sally, vino para reemplazar a los hermanos Dross. Los hermanos Morley vivieron la mayor parte del tiempo en Palmira, donde hoy en día está una de las iglesias más especiales de nuestra organización. El mensaje se extiende por Colombia. Por causa de las amenazas de los violentos, la iglesia de La Morena se tuvo que dispersar. Obviamente los misioneros se sintieron probablemente muy frustrados porque pensaron, la iglesia se dispersó, ahora ¿quién los atiende? Ya los trasladaron a otro lugar. ¿Cómo hacemos? La iglesia se desvanece, pero no olvide que la promesa de la iglesia sigue siendo la misma. Las puertas del Hades, sea violencia, sea persecución, no prevalecerán contra ella. Alabado sea el nombre del Señor. Por algún tiempo se perdió contacto con los hermanos que pertenecían a La Morena, pero escuche, un día el hermano Morley en Palmira recibió noticias que en el Caquetá había gente esperando ser bautizados. Y ellos dijeron, ¿pero cómo? Pues no se había enviado a nadie a predicar allá. Cuando fueron para bautizar los candidatos, se encontraron que hermanos de La Morena habían ido allí a predicar. Ellos salían de la violencia, pero donde llegaban seguían predicando. El hermano Saúl Ramírez estaba pastoreando en Medellín y también recibió noticias de gente que en Antioquia deseaban ser bautizados. ¿Qué pasó? Pues hermanos de La Morena habían ido a testificar a Antioquia y el evangelio estaba llegando a ese territorio. Así pasó en Boyacá y en muchas otras partes. Los hermanos Thompson habían sido enviados como misioneros por una misión trinitaria a Colombia. Hicieron amistad, note, unos trinitarios de apellido Thompson, hicieron amistad con los hermanos Larsen, unicitarios, y por testimonio de los hermanos Larsen y la hermana Sally, ellos también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Estos misioneros hacían un trabajo completo. Hasta otros misioneros los terminaban evangelizando completamente. Renunciaron estos hermanos Thompson a la misión que les había enviado y fueron a los Estados Unidos. Luego regresaron a Colombia como misioneros enviados por la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Ellos trabajaron un tiempo en Cartagena, ahora otro tiempo en Bucaramanga y el resto en Bogotá. Comienzos de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia. Tengo ya unos 10 minutos, présteme atención a esto. Vale comenzar diciendo que el mensaje apostólico pentecostal del Evangelio de Jesucristo fue reemplazado
aunque no exterminado por doctrinas humanas por más de 10 siglos. Siempre históricamente se ve que pareciera que la historia de la iglesia es una historia de una organización visible que no tenía nada parecido a la iglesia original, pero otra organización invisible, la iglesia, el cuerpo místico de Jesucristo, invisible, perseguido generalmente, pero que se mantenía sólida en los principios. Aún en la organización visible había gente que también representaba y guardaba los principios porque leían la Biblia. Es que el que lee la Biblia sigue la dirección correcta, porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies. Alabado sea Dios. Hay evidencia histórica de que hubo grupos en cada época, aún en la temporada del oscurantismo, es decir, la época donde la iglesia católica impedía que se traduzcan Biblias a otros idiomas para que se lea la verdad de la Biblia. Pero aún en esa época del oscurantismo, donde se seguía también evidenciando el mensaje de la experiencia pentecostal, del Pentecostés y del mensaje apostólico durante el transcurso de la historia. Sin embargo, en 1517 empezó lo que se conoce en la historia de la iglesia como la Reforma, que no es otra cosa que el proceso de restauración del mensaje completo del Evangelio de Jesucristo. No es inventar algo, es volver a las bases originales, a la roca que no es Pedro, la roca que es Cristo el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso ellos se desviaron, porque pusieron su fe en el que era piedra pequeña y se olvidaron de tener su mirada en la roca que es Cristo el Señor. Ahora, comenzó por el descubrir y proclamar la verdad bíblica, la salvación por fe y no por obras. Posteriormente, como dice la Biblia, por mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, según Isaías 28:10. Los hombres hambrientos por edificar sus vidas sobre la pura verdad de Dios siguieron siendo guiados por Dios para descubrir las verdades del Evangelio de Jesucristo hasta llegar al pleno conocimiento del mensaje predicado en el primer siglo por los apóstoles de Jesucristo. La Reforma causó que el cristianismo en general se dividiera en dos: católicos y algunos llamados protestantes o evangélicos. ¿Contra qué protestaban ellos? Contra las mentiras que se les habían vendido. ¿Contra qué protestaban? Contra el pecado que se había proclamado como bueno, o evangélicos. Mientras la Reforma avanzó, se fueron formando distintas denominaciones protestantes, evangélicas, luteranos, presbiterianos, anglicanos, puritanos, congregacionalistas, menonitas, bautistas, etc. Estas denominaciones tuvieron sus principios en Europa e Inglaterra. Las que en un principio pasaron a Norteamérica por inmigración, ya que para este comienzo solo existía la obra misionera de la Iglesia Católica. La obra misionera protestante comenzó más tarde en Europa, luego en Inglaterra y a principios del siglo XIX en Norteamérica. En un principio, escuche esto, dado que las denominaciones evangélicas eran pequeñas en su estructura y no contaban con los recursos necesarios para sostener e impulsar la obra misionera, se conformaron sociedades misioneras interdenominacionales. Varias denominaciones se unían para aunar esfuerzos y sostener los misioneros en los distintos campos misioneros. Ahí está otra vez la provisión divina. Ellos eran perseguidos independientemente de la doctrina que profesaban, es decir, eran incluso catalogados todos en un solo círculo: protestantes, enemigos, así que herejes, sectas, así que eran perseguidos por donde iban, de manera que ellos tenían que hacer sociedades interdenominacionales para poder apoyarse económicamente y al mismo tiempo poder enviar misioneros, porque el mandato que dice que el evangelio se predique hasta lo último de la tierra no está limitado por las persecuciones que hayan. El mandamiento sigue firme y dice: predicad el evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Ahora, mientras los llamados misioneros católicos fueron activos en su obra en Norteamérica, fue a principios del siglo XX que las sociedades misioneras norteamericanas se persuadieron que en nuestro continente había millones que necesitaban oír del Evangelio de Jesucristo. Cuando yo pienso en esto, digo: gracias a Dios, que Dios también les sacudió su corazón de mirar el territorio que también incluía hasta lo último de la tierra, y es nuestro territorio. Siendo en este caso que el mensaje pentecostal
el mensaje de recibir el Espíritu Santo hablando en lenguas, según Hechos 2:4, comenzó a predicarse en Norteamérica a principios del siglo XX y se había extendido a diversos, aunque obviamente ya había sido predicado en otros territorios, ya lo habíamos mirado históricamente, había sido extendido a diversos campos misioneros. Para 1932 a Colombia no había llegado este mensaje con toda su fuerza todavía, pero en los años 60 el hermano Win Steyer, director de misiones extranjeras de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional y Canadiense, fomentó un movimiento que originó la separación de las iglesias del Canadá y la de Estados Unidos, volviendo a ser dos organizaciones separadas. Es decir, una de las formas como Satanás siempre ha tratado de atacar el crecimiento es, si no puede con la amenaza, lo hace con la burla. Y si no puede con la burla y la intimidación, usa la división. Es decir, son los tres elementos que a él siempre le han servido. Primero, intimidarlos, amenazarlos, burlarse y luego dividir. Ahora, aún así, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esta situación afectó a la iglesia colombiana, puesto que en Colombia había misioneros que habían venido por parte de la iglesia canadiense y otros por parte de la iglesia de Estados Unidos, y ahora la organización se separa. Así que cada una de estas familias misioneras sentían lealtad a la iglesia de la que provenían, es decir, sea Canadá o Estados Unidos. Aunque hubo acuerdos y grandes esfuerzos entre las familias misioneras para no afectar la unidad de la iglesia en Colombia, esta situación finalmente terminó afectando a la iglesia en Colombia. El hermano Larsen era el presidente para aquel entonces de la Iglesia Pentecostal Unida, cuando era una sola en Colombia. Sintiendo lealtad a la iglesia canadiense, renunció a su membresía a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional y como tal renunció a ser el presidente de la iglesia en Colombia. En 1965 a 1966, algunos líderes colombianos querían que la iglesia en Colombia fuera nacionalizada y enviaron un oficio a la sede internacional para tal fin. En 1966 llegaron a un acuerdo entre la sede internacional y líderes colombianos para que la obra fuera administrada por los colombianos. En junio de 1967, por votación de los colombianos y según el acuerdo con la sede internacional, la obra fue nacionalizada y el hermano Domingo Zúñiga fue nombrado como el primer presidente de la iglesia en Colombia. Es decir, ahí es donde viene lo que se llama la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que por supuesto en sus inicios era una sola con una misma doctrina. Lamentablemente ya con el paso de los años se han permeado muchas otras cosas. La familia Morley, y ahí viene de dónde viene, porque le estoy hablando de nuestra iglesia, de dónde venimos nosotros. La familia Morley y los hermanos Thompson con su esposa se retiraron de la obra independiente, obviamente porque dijeron: nosotros no nos queremos nacionalizar, queremos seguir con la iglesia, en este caso internacional, por las razones ya descritas, pero todavía nombrados como misioneros a Colombia por la sede internacional. Un selecto grupo de hermanos colombianos mantuvieron su lealtad a los misioneros que había en Colombia, nombrados por la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, y con el apoyo de estos hermanos, los hermanos Thompson en Bogotá y Morley en Cali, continuaron predicando el mensaje apostólico. Con estos dos pequeños grupos en Cali y Bogotá, y bajo el ministerio de los hermanos Thompson y Morley, se fue formando la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, que en febrero 23 de 1972 obtuvo reconocimiento oficial del gobierno colombiano con el nombre de Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Esto dio como resultado dos organizaciones del nombre de Jesús en Colombia: la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que quedó con toda la infraestructura organizacional para continuar predicando el Evangelio del Reino y el nombre de Jesucristo, con más de 30 años de antigüedad antes que la nueva naciente, en este caso, que aunque habían trabajado juntas en un principio, dice, y la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, que tenía que empezar de cero prácticamente su formación organizacional. Aunque la Asamblea Pentecostal de Jesucristo, organización canadiense, al final se volvió a unir a la internacional, resolvió unirse otra vez con la sede internacional UPC, ha marchado en armonía otra vez hasta el día de hoy. Las separaciones en Colombia y Ecuador han marchado separadamente hasta el día de hoy, porque en el Ecuador ocurrió exactamente lo mismo que aquí. Por eso allá está la pentecostal y está la apostólica. Aunque ambas organizaciones son separadas hoy en día, al menos en esencia,
al menos en esencia, sin duda proceden del mismo comienzo. El libro de los Hechos de los Apóstoles son el fruto del esfuerzo abnegado de las familias misioneras que vinieron a Colombia predicando el mensaje apostólico del Dios único y del arrepentimiento y bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y el bautismo del Espíritu Santo. Con el tiempo se han venido suscitando diversas diferencias de tipo doctrinal, aunque algunos, no todos, algunos sí se siguen manteniendo firmes en los principios apostólicos y pentecostales también, y doy gloria a Dios por eso. Así que aquí estamos llegando al final de esto, y es que aquí en nuestra nación o aquí en nuestro país, los hermanos Perdú vinieron a Colombia en 1973 y trabajaron un tiempo en Medellín, luego se trasladaron al Ecuador, donde trabajaron otro tiempo, luego volvieron a trabajar en Colombia, en la ciudad de Cali, donde fundaron el Instituto Bíblico, Centro Pentecostal de Instrucción Bíblica. En septiembre del 1983, los hermanos Perdú trabajaron en Colombia hasta 1994, siendo el hermano Perdú uno de los misioneros más amados, más recordados de nuestra amada Iglesia Pentecostés Unida Internacional, que hace poco partió con el Señor, pero ha dejado una gran huella en nuestro país. Un hombre que estuvo dispuesto a dejarlo todo por amor a la causa en Colombia. Así que, amados, la hermana Bárbara Flannery trabajó en Colombia en compañía de los hermanos Perdú, también fue maestra en el instituto. Luego vienen los hermanos Lasseter en 1982, los hermanos Grison, por citar algunos misioneros, y así sucesivamente. Vemos varios presidentes ya de nuestra organización. En la Iglesia Pentecostés Unida Internacional tuvo su primer presidente colombiano, el ministro Jesús María Cardoso, fue el primer presidente de nuestra iglesia. Luego, y con las reformas estatutarias, en el 2007 fue elegido el presidente de la iglesia, el pastor Adalberto Mojica. En los años siguientes, el pastor Marco Tulio Oviedo. A la fecha, el nuevo presidente, el pastor Joaquín Emilio Jiménez. Además, en el territorio nacional, y esto es lo maravilloso, en tan poco tiempo, una iglesia que comienza prácticamente de cero, en el territorio nacional hay más de 25 distritos, unas 470 iglesias con sus respectivos pastores. Hoy en día son más distritos y más regiones, porque se están ampliando, y hoy en día somos ya más de 800 iglesias y unos 45,000 miembros por la gracia de Dios. Amado hermano, se cumple que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y esto es importante que lo sepa para concluir. Sin pérdida de su identidad local o legal establecida por estatutos y su carácter nacional, la IPUIC mantendrá su relación con la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, cuya sede se encuentra en Hasselwood, Missouri, Estados Unidos, con la que fortalecerá su relación de hermandad, amistad, cooperación e intercambio de personal nacional y extranjero calificado para las diferentes áreas del desarrollo de su misión. La IPUIC es miembro del Concilio Global de Evangelismo de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, sin que se afecte la buena marcha de sus congregaciones. La IPUIC puede establecer relaciones de hermandad, confraternidad y cooperación con otras iglesias que predican la misma fe, siempre y cuando las 2/3 partes de la Asamblea General manifiesten su acuerdo. Por eso, esta es una iglesia catalogada como una iglesia que tiene celo por el fundamento apostólico. Yo alabo a Dios por eso. Incluso en el 2008, la República de Colombia, en el Congreso, a través de un senador cristiano, hizo que se dé un gran reconocimiento también a la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, el senador Edgar Espíndola Niño, cristiano del nombre. ¿Cómo llegó el evangelio a Nariño? Bueno, finalmente, gracias a Dios, uno de los primeros misioneros en llegar a Nariño fue William Thompson, Luis Morley, su esposa, la hermana Sally Morley. Los primeros lugares empezó desde el norte hacia acá, desde San Pablo hacia abajo. Gracias a Dios, hoy en día tenemos en todo el departamento, aunque todavía faltan muchos lugares, pero por lo menos en varios de los sectores está la iglesia, gracias a Dios. Es importante que sepamos que el evangelio del nombre de Jesús, es decir, el evangelio de la unicidad, se ha mantenido
en un constante crecimiento y un mover espiritual. ¿Y cómo llegó a nuestra ciudad? Bueno, gracias a Dios se dice, y me dediqué a hacer una investigación, entrevistas a algunos de los pastores más antiguos, y uno de los primeros pastores en la ciudad, literalmente el primer predicador del nombre, a nombre de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, cuando eran juntas en San Juan de Pasto, fue el hermano Lubin Bermúdez, alrededor de 1967. Luego vino el pastor Campo Elías Enríquez, alrededor de 1968. Posteriormente han venido muchos otros ministros, y gracias a Dios la iglesia hoy sigue avanzando, sigue creciendo. Yo este material se los voy a compartir. Quien quiera solicítelo, yo se lo voy a enviar, porque ahí está, aquí tengo testimonio de milagros, asuntos relacionados con persecuciones, como algunos de los hermanos aquí, en especial en la ciudad, fueron vituperados, gente que recibió insultos, piedra, cuchillo, amenazas, en la era de la persecución, donde no se permitía incluso cementerios para evangélicos, al punto que en la iglesia en Tunja, Nariño, de nuestra iglesia Pentecostés, fue una de las primeras en tener su cementerio propio, porque no se permitía para evangélicos participar de los otros cementerios. Aquí en la ciudad pasó algo similar. Así que, mis amados hermanos, la Biblia dice en Hechos 1:8: quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo Judea, en todo el territorio de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo, y yo diría incluso los más peligrosos del mundo. Yo quiero que oremos pensando en esto. Si usted lee la Biblia, va a leer sobre todo el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Póngase en pie, escuche esto para orar. Mateo, Marcos, Lucas y Juan terminan con la palabra amén. Luego todas las cartas paulinas, desde Romanos hasta Hebreos, creemos muchos, terminan con la palabra amén. Luego las cartas pedrinas, primera y segunda de Pedro, terminan con la palabra amén. Luego las cartas juaninas, primera, segunda y tercera de Juan, y también el libro de Apocalipsis escrito por Juan, terminan con la palabra amén. Judas termina con la palabra amén, a excepción de dos libros en el Nuevo Testamento que no terminan con la palabra amén, que es Hechos de los Apóstoles y Santiago. Hechos de los Apóstoles nos habla del poder, nos habla del fundamento y nos habla del origen de la iglesia, pero no termina la historia en el libro de los Hechos, porque la iglesia todavía sigue contando su historia, y usted y yo, por la gracia de Dios, somos parte de la historia de la iglesia. Pero tampoco Santiago, porque Santiago habla del evangelio práctico, habla de un evangelio que no caduca, no termina. El evangelio práctico es algo que debe continuar, acompañando lo fundamental, acompañando lo pentecostal, acompañando lo apostólico. Pero no se olvide de que el evangelio no solo es teoría, es práctica. Es una vida que debe demostrarse. Y, amados hermanos, yo diría que entendemos que la iglesia no ha terminado, porque en el libro de los Hechos no termina la historia de la iglesia, solo se muestra el origen de la iglesia, se muestran las primeras batallas de la iglesia, pero la iglesia continúa. Ahora nosotros somos parte de la historia de la iglesia. Somos la continuidad de la iglesia primitiva. Somos el legado, somos la herencia de la iglesia. La iglesia sigue vigente. Diga: la iglesia soy yo. Con el paso de los años después del Pentecostés, la iglesia sigue viviendo bajo la promesa de Mateo 16:18, con diferentes escenarios históricos, con diferentes referentes, situaciones, incluso títulos, rótulos, nombres, pero la esencia doctrinal y experiencial del bautismo en el nombre, la doctrina fundamental, la roca que es Cristo, y la experiencia pentecostal no ha caducado, sigue vigente. Quiero que oremos en este momento pensando en eso. Usted y yo, amados, somos parte de la historia de la iglesia en nuestro país, en nuestro territorio. Desde aquí, incluso hoy en la era de la tecnología, predicamos el evangelio a muchos lugares. Trasciende nuestra nación, va más allá de las fronteras. Y, amado hermano, hay mucha gente que se ha inspirado en esta humilde congregación. Hay gente que me ha escrito hasta de otros países y dicen: yo quisiera que acá, aunque ya está la iglesia, pero que se predique
no solamente lo pentecostal, sino también lo apostólico, el fundamento, la esencia. Lamentablemente la división ha surtido su efecto, porque luego de la división en muchos lugares entra la apostasía, la falsa doctrina, y Satanás trata de manchar, menoscabar, pero sigo creyendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Los que son de Dios se mantienen firmes aun cuando estén en un lugar donde predican todo lo opuesto a la sana doctrina, y Dios va a seguir dando a los que son suyos. Ore por favor por el que está a su lado. Yo quiero que piense en esa realidad. Si el evangelio no hubiese llegado aquí, usted y yo tal vez estuviéramos allí, y voy a decir algo que sonará extraño, pero con taparrabos y plumas y cosas raras, y adorando yo no sé hasta quién o a qué. Pero gracias a Dios, algunos incluso fuéramos esclavos, tal vez manipulados. Algunos practicaban sacrificios, ritos, cosas obscuras de nuestros antepasados. Pero por la gracia de Dios, usted hoy no mata, sino que da vida con sus palabras. Y el poder de Dios nos ha hecho libres. Señor y Dios Todopoderoso, terminamos este día dándote gracias. Tu palabra dice en 1 de Pedro 2, 9 a 10: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Señor, te damos gracias, porque por tu bondad, Señor, cuando tu iglesia llega a un territorio, aun cuando tenga que reiniciar de cero, la iglesia sigue pujante, sigue triunfante, porque no es una iglesia perdida ni perdedora, sino que la iglesia que sigue al campeón, al ganador, al todopoderoso, Jesucristo, el dueño de esta iglesia. Más con Él somos más que vencedores en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación. Ya la historia es maravillosa, pero ahora vivimos nosotros parte de esta historia. Dios te use para ser un instrumento en sus manos. Dios use tus labios, Dios use tu vida para ser un ejemplo práctico, para enseñar el fundamento y para transmitir la experiencia que es tener a Cristo Jesús en el corazón nuestro. Alguien que dé gloria a Dios y le diga: Señor, usa mi vida en esta temporada en la que tú me has permitido vivir. Yo te doy gloria y honra, Señor amado. Yo reconozco que tú eres, Señor, nuestro refugio, nuestra esperanza de gloria. Señor, oro por esta ciudad, oro por este departamento, oro por esta nación, donde seguimos vigentes bajo el mandamiento de ir por todo el mundo. Ahora desde esta ciudad, ahora desde este departamento, ahora desde esta nación Colombia, Señor, seguimos expandiendo el mensaje a otros lugares dentro del territorio y fuera de este territorio, porque tu mensaje y tu doctrina y tu mandamiento y tu experiencia, oramos, Señor, que llegue a muchas naciones, que llegue a muchas personas más, que muchos más puedan ser salvos y liberados del mundo, el diablo, la carne, el pecado, la tentación. Alguien que dé gloria a su nombre en esta noche.